estar aquí. Un placer realmente ver que todo lo que pusimos tanta cabeza durante tanto tiempo se va concretando con tan buenos resultados y con tanta gente maravillosa en este espacio. Quería empezar solamente con un comentario antes de que podamos empezar el panel. Y es decirles que cuál es el objetivo de haber hecho este encuentro. ¿Por qué nos reunimos hoy aquí? Y es que los derechos de la naturaleza están surgiendo y están apareciendo y están sucediendo en todas partes del mundo. Y ya no es solamente alguna gente que nos reunimos en Cochabamba y que estamos pensando el tema, ya no es solo Ecuador y Bolivia, son muchísimos países y muchísimas comunidades que están trabajando por los derechos de la naturaleza porque es el momento. Entonces, la reunión de estos 2 días, obviamente es para escuchar a todas estas maravillosas personas que han estado y están en estos paneles, pero es para reunirnos, para articularnos, para saber cuáles son los siguientes pasos. Con Alianza Global, con la que he tenido el privilegio de ser parte desde que la creamos aquí en Ecuador en el 2010, tal vez cometimos un error y fue que había todas esas preguntas de cómo abrir más la alianza, de cómo regionalizarla, de cómo cada región debería tener representativos, de cómo se hace más amplia, de cómo se habla de las membresías. Y por temas de tiempo y por temas de que queríamos hoy celebrar el 28 de septiembre, día en el que se reconocieron hace 10 años los derechos de la naturaleza, decidimos hacer un tipo de retiro después de este encuentro para resolver esas preguntas. Tal vez debimos haber hecho ese retiro antes para poder venir aquí con propuestas. Pero lo que quiero pedirles es que más bien, primero, se sientan parte de este movimiento. La Alianza no es una ONG. La Alianza es un grupo de personas voluntarias que estamos listos y abiertos para hacer que crezca el movimiento de los derechos de la naturaleza de la manera más democrática y abierta posible. En ese mismo sentido, entonces, la idea es abrirlo mucho más a regiones, regionalizarlo, hacerlo mucho más participativa, demostrar que todo esto que está sucediendo es parte de la alianza, que la alianza sea un paraguas que simplemente articula, junta, etcétera. Entonces queremos que este día, durante todos los paneles, durante todas las mesas redondas, los conversatorios, los almuerzos, las pausas, sean oportunidades para recibir esos comentarios, esa retroalimentación, sea directamente, sea por escrito, sea como ustedes quieran. Por favor, que se sientan parte de este movimiento. La Alianza es simplemente un lugar donde es la casa de todos. Entonces, que se sientan parte de este espacio. Sin más, entonces voy a empezar con nuestro panel. Nosotros aquí en Ecuador, y a mí desde que hemos venido trabajando en el tema de derechos de la naturaleza hace 10 años, decirles muy sinceramente, cuando se logró ese reconocimiento, y me acuerdo, estábamos con el Marito en Pachamama saltando en una pata, cuando escuchamos la noticia que Montecristi había aceptado ese 10 de abril, Alberto, 10 de abril, que la naturaleza es sujeto de derechos, en 2008, no podíamos creerlo. Y no podíamos creerlo porque además decíamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos de qué va a pasar? Soñando en qué va a pasar, decíamos, bueno, ya con esto vamos a poder impedir la minería a gran escala y parar el extractivismo y que no haya más petróleo en la Amazonía y todas esas cosas maravillosas. Y 10 años han pasado y no hemos logrado parar eso. Entonces, cuando vamos a otros países o hablamos de los derechos de la naturaleza, alguna gente está decepcionada, incluso alguna gente nos comenta hasta por Facebook y dice, ustedes, derechos de la naturaleza en Ecuador, eso está solo en papel, no ha pasado nada en 10 años. Bueno, no ha pasado tanto, hubiéramos querido que se revierta el modelo de desarrollo, que ya no haya extractivismo, soñábamos que pase mucho más, pero para nuestra sorpresa, existen ya 25 casos de derechos de la naturaleza en Ecuador. Yo no soy abogada, soy politóloga. Pero 25 casos, según los abogados, Hugo es uno de los que me ha dicho, es un montón de jurisprudencia que se ha creado en 10 años. Son 25 casos que se incluye el tema de los derechos de la naturaleza. Con la ayuda de muchos abogados, está por aquí Francisco, del Hugo, con la ayuda de Pam y Craig, dos investigadores que están por aquí también, y muchas otras personas hemos logrado rescatar esta información porque no hay un ente que centralice. Es algo que le vamos a pedir hoy a la Defensoría del Pueblo, que asuma esa responsabilidad de centralizar esta información.
porque no está centralizada. Nosotros hemos tenido que ir a las cortes a buscar las sentencias, etc. Y estos 25 casos están, lo que hemos podido recoger, ahorita están solo 18 colgados, colgaremos el resto próximamente en una página que ustedes van a ver en ese banner que se llama derechosdelanaturaleza.org.es, es un observatorio en donde están recogidas la mayor parte de las sentencias de estos 25 casos. Son 18 colgados al momento. Entonces, esto no es nuestro, no está financiado, lo pagué con mi plata, esto para poder crear este primer sitio web. Ahorita podemos tratar de buscar un poco más financiamiento para esto, pero es nuestro interés de que esté centralizado, que la gente vea que algo está ocurriendo. Entonces el panel de hoy es para que la gente de primera mano nos cuente cómo van estos casos y además que nos cuente que algo que yo estoy convencida es un momento político diferente. Los jueces se están atreviendo a fallar a favor de la naturaleza. Y eso se está viendo en algunos de los casos que están presentes hoy en la mesa. Entonces tenemos justamente conmigo a Pablo Piedra, abogado ambientalista. Él es parte de Yas Unidos, ¿no es cierto? Compa de Yas Unidos, es parte justamente del proyecto Río Blanco, nos va a hablar del caso Río Blanco. Tenemos a Hugo Echeverría. El Hugo ha sido súper creativo con los casos de derechos de la naturaleza, especialmente con su trabajo con tiburones de Galápagos. Nori Harold es extranjera, pero es nacionalizada ecuatoriana. ¿Sí, no? Bueno, es Vilcabamba residente, es de Vilcabamba, vive en Vilcabamba, pero a nuestra sorpresa, el primer caso de derechos de la naturaleza en el Ecuador fue realizado por esta maravillosa mujer llamada Nori Harold, es el caso de Vilcabamba. Está la Alexandra Almeida. Alex ha trabajado muchísimo tiempo en el tema Amazonía. Se ha realizado un maravilloso proyecto que es la Ruta a la Verdad, y la Alex nos va a contar un poco de lo que ha venido sucediendo este último año sobre la Ruta a la Verdad y sobre el tema Yasuní también. Y Mario, colega, amigo, con el que hemos trabajado tanto tiempo con los derechos de la naturaleza, y nos va a también contar sobre una acción en la que participamos muchos, que es la acción de Cóndor Mirador. Entonces aquí un rango muy grande de experiencias, de saberes, de amigos maravillosos con los que vamos construyendo, litigando y avanzando en los derechos de la naturaleza. Tengo entonces el honor de empezar el panel con Pablo Piedra. Bueno, muchas gracias, Nati. Buenos días con todas y con todos. Muy buenos días con los miembros del panel. Es un honor compartir esta mesa junto con ustedes y es un honor, un privilegio estar aquí frente a todos ustedes para conversar de este caso muy interesante, muy lindo, que me tocó vivir de cerca, al menos los últimos meses de mi vida, en este tiempo, en Cuenca, con los compañeros y compañeras de Río Blanco. Río Blanco, si vamos pasando la diapositiva, yo quisiera como que ubicarnos primero geográficamente, ¿no es cierto? Está ubicado en la provincia de Azuay, en el cantón Cuenca, en lo que se denomina el macizo del Cajas, ¿no? Sigamos, por favor. El macizo del Cajas es una reserva de biosfera declarada por la UNESCO. Ustedes conocen que las reservas de biosfera son este conjunto de ecosistemas, de culturas, de personas, de actividades económicas que son muy singulares, que se unen en un conjunto, en este conjunto geográfico, y se denomina lo que es esta reserva de biosfera. Lo triste de las reservas de biosfera, digamos, es que en Ecuador no tienen una protección particular, es decir, no tienen una protección dentro del Código Orgánico Ambiental, no tienen una protección específica. El hecho de que declaren reserva de biosfera a un área determinada, enorme en el país, no significa que esta reserva vaya a tener necesariamente una protección ambiental más fuerte. Muchas actividades económicas ni siquiera son incompatibles con la reserva de biosfera, legalmente, deberían serlo, pero formalmente no lo son. Toda reserva de biosfera tiene un núcleo, ¿no? Que es en este caso el Parque Nacional Cajas, ¿no? Entonces, para muchos de ustedes, si es que conocen el Parque Nacional Cajas, es un lugar que es paradigmático, digamos, es muy característico por la cantidad de agua que genera. Es un sitio de interés según las convenciones de Ramsar, justamente porque por la cantidad, digamos, de agua, lagunas y cuerpos de agua que tiene
Parque Nacional Cajas. Y el Parque Nacional Cajas genera el agua podríamos decir, para lo que es la reserva de biosfera de Cajas, y particularmente para la ciudad de Cuenca, para sus parroquias urbanas y rurales, y para otras ciudades también cercanas. Bueno, no sé si te alcanzan a ver muy bien, pero esto de aquí es del Parque Nacional Cajas, ¿no es cierto? Y aquí está Río Blanco, ¿no? Justo al borde del Parque Nacional Cajas. El proyecto Río Blanco, nuevamente, perdón por no haber empezado por ahí, el proyecto Río Blanco es un proyecto, o Río Blanco, también, digamos, es conocido como el proyecto minero Río Blanco, que es un proyecto de minería metálica a gran escala, que luego también ha sido calificado como de mediana escala, digamos, esto ha variado un poco con el tiempo, y que está justo al borde de lo que es el Parque Nacional Cajas. Entonces, para muchos abogados, por ejemplo, o para muchas personas que conocen el tema de ecosistemas y parques nacionales, resulta esto incoherente, porque todos conocemos que por las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador y por la legislación ecuatoriana también debería haber, por ejemplo, un área de amortiguamiento alrededor de todo parque nacional. En el caso de Ecuador eso no ocurre, no existe un área de amortiguamiento para ningún parque nacional en el Ecuador, y menos para el Parque Nacional Cajas. Aquí nosotros tenemos que alrededor de todo lo que debería ser el área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, no existe un área de amortiguamiento, y es más, como vamos a ver más adelante, existen varios proyectos mineros, entre esos el proyecto minero Río Blanco, que está justo en la parte bordeando a esta parte del Parque Nacional Cajas. Que todo esto, vamos a ver más adelante, se ubica en el páramo, y vamos a ver que el páramo además es un ecosistema frágil, particular y muy importante para el ambiente en general. Aquí está otro proyecto interesante que ustedes también habrán escuchado, que es el de Loma Larga, o el de Quinzacocha, ¿no? Que también está dentro cercano a lo que es el Parque Nacional. Y esta es la ciudad de Cuenca, ¿no? Aquí están las concesiones mineras, en cambio, ya está en el mapa de concesiones mineras, que para que no se vea tan claro. Pero el Parque Nacional Cajas está sitiado de concesiones mineras. Es decir, todo el área de amortiguamiento de lo que debería ser el área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas no hay tal, sino es un conjunto de concesiones mineras de pequeña, mediana y gran escala, que ponen en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Cajas, ¿no? Y el ecosistema, como les digo, es muy particular por la cantidad de agua que genera, y esta agua es muy importante para la zona justamente por el consumo humano y el consumo agrícola, que muchas de las comunidades, de parroquias, de ciudades alrededor de este Parque Nacional Cajas dependen de esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el proyecto Río Blanco, que como vamos a ver más adelante, son 4 concesiones mineras. Aquí está el proyecto minero Loma Larga, y aquí están otras áreas interesantes que les menciono brevemente. Etapa, que es una empresa de telecomunicaciones y agua potable de Cuenca, ha tenido la política desde casi su creación de comprar áreas de protección hídrica, de reserva hídrica, para proteger las cuencas hídricas de Cuenca y con esto proteger el agua de consumo de agua de Cuenca. Estas áreas son, por ejemplo, Cancán, Quitahuayco, Mazán, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están estas áreas en amarillo, ¿ya? Sobre estas áreas que ha comprado Etapa, que es una empresa pública del gobierno autónomo descentralizado de la Azuay, del municipio de Azuay, de la gente del cantón Azuay, han sido concesionadas también por el gobierno central, y esto es algo que quisiera conversar con ustedes más adelantito. Es decir, con dinero público, Etapa, que es una empresa pública, compra estas áreas de protección hídrica para cuidar las cuencas hídricas, y luego el gobierno nacional, el gobierno central, concesiona estas áreas para hacer minería, ¿no? Entonces es una locura, es algo, digamos, es una locura lo que está ocurriendo, porque entre el propio gobierno central se está digamos, haciendo una zancadilla de sus políticas locales, sobre las políticas nacionales sobre las políticas locales. Bueno, y esto es particularmente dónde está Río Blanco, ¿no es cierto? Entonces Río Blanco, esta es la bocamina del proyecto, que está justo al borde, bueno, de lo que es el Parque Nacional Cajas, y este proyecto afecta a 2 subcuencas, que es la subcuenca del río Balao y la subcuenca del río Cañar, que son cuencas hidrográficas occidentales del país, digamos. Estas cuencas van hacia el Océano Pacífico. De manera particular podríamos decir que estas cuencas, si queremos hablar así, porque ese no es el verdadero problema, no afectan el agua de la ciudad de Cuenca, pero sí afectan el agua
de las parroquias rurales noroccidentales de Cuenca y de todas las comunidades, pueblos, ciudades que están en la zona occidental, es decir, que incluso nutre lo que es después la cuenca del río Guayas, ¿no? Entonces, es un verdadero problema para, digamos, el agua de estas áreas, de esta zona geográfica. Y además, ahí está ubicado también en la subcuenca del río Mihuir. El río Mihuir, como les digo, es de particular importancia para las parroquias noroccidentales del Cantón Cuenca, que dependen en su actividad agrícola de esta agua. Y la Bocamina, digamos, o el proyecto minero, pone en riesgo estas subcuencas, porque, digamos, podríamos entrar a nivel a más detalle, pero la manera en que estaba pensado el proyecto construirse, las piscinas de relaves y demás, ponían en Cuenca varias quebradas que luego nutrían los ríos que nutrían gran parte de estas subcuencas. Entonces, cualquier desastre ecológico, cualquier problema ecológico podría poner en riesgo el agua de Cuenca. Además del impacto que esto genera al páramo en sí mismo, ponía en riesgo el problema de captación de agua de la zona y la posibilidad de generar agua para estos ríos. Bien. Entonces, bueno, esto es para resumir un poco las características de su ubicación. El Río Blanco está en una zona de páramo y en bosque protector. Hidrográficamente se encuentra en las cuencas del río Cañaro al lado y en las cuencas del río Mihuir, que pegan las parroquias occidentales del Cañaro. Bien, ahora, hablando un poco de los actores, ¿no es cierto? Digamos, yo soy un actor bastante marginal en todo este proceso. De manera particular, yo llegué a Cuenca, contratado por el municipio para ayudarles a elaborar una estrategia justamente para cumplir el mandato de la ciudad de Cuenca de declarar a Cuenca libre de minería metálica. Vamos a hablar de esto más adelante, pero Cuenca tiene una realidad y una coyuntura fantástica ahorita. Mis propios amigos cuencanos a veces no la logran asumir, ¿no es cierto? Cuenca, a diferencia de cualquier otra parte del país, se encuentra férreamente unida en este momento para evitar que exista minería metálica en su cantón, ¿no? ¿Por qué? Porque Cuenca tiene una relación particular con sus ríos, una relación particular con el agua cultural, ¿no es cierto? Y hay una cultura de cuidado del agua que quizás para mis amigos cuencanos quisieran que sea mucho más, no quisieran ellos ver miles de gente en las calles protestando sobre esto todos los días, pero la verdad es que sus instituciones, la sociedad civil en general, cuando ha llegado el momento, se ha sabido unir y ha sabido pelear frente a esta problemática. Ahora, de manera particular, quienes han asumido la resistencia de esto son las comunidades, en el caso de Río Blanco, la comunidad de Río Blanco, ¿no? En general las comunidades de la parroquia de Moyeturo. Ellos han sido pieza fundamental. Durante 15 años ellos han resistido a este proyecto minero, ¿ya? Entonces, tenemos a la parroquia de Río Blanco, tenemos a organizaciones sociales como la FOA, ¿no es cierto?, que han sido claves para determinar esto. Y a otras miembros del colectivo de la sociedad civil, digamos, por ejemplo, está Ayes Unidos Guapondel, está el Cabildo del Agua, que reúne a estos colectivos, la Asamblea de los Pueblos del Sur. Está el municipio de Cuenca, que particularmente el alcalde en este año ha sido muy activo y ha declarado su total rechazo hacia los proyectos mineros en Sacoche y Loma Larga. La Defensoría del Pueblo ha sido también, digamos, la nueva administración de la Defensoría del Pueblo, de la cual ahora soy parte, digamos, con Gina Benavides fue crucial al momento del juicio para evitar para determinar, digamos, ciertas violaciones y etapas, ¿no? Y luego, bueno, hablando un poco de la problemática, ya lo dijimos, todo el tema de las concesiones que están sitiando el Parque Nacional Cajas, que generan una problemática del agua, que aquí no se ve, pero aquí están todas las fuentes de captación de agua potable para el Cantón Cuenca, y todas están siendo afectadas por concesiones mineras de Cuenca. Antes de que se me acabe el tiempo, que lastimosamente se ha ido un poco volando, quisiera dejarles denunciando, digamos, este en sí no es un caso sobre derechos de la naturaleza. Finalmente, ¿qué sucedió? Hubo una acción de protección en mayo de este año, justamente puesta por la FOA, a la cual el municipio de Cuenca se adscribió a través de un amicus curiae, justamente para visibilizar la problemática minera en Cuenca. Y la decisión final del juez en primera instancia y en segunda instancia fue determinar la violación sobre los derechos a la consulta previa de las comunidades. Es decir, en Cuenca, en las parroquias de Moyeturo no hubo consulta previa y por ende
la licencia ambiental estuvo mal otorgada, se declaró una violación al derecho constitucional de la consulta previa y se suspendió el proyecto. Esto fue ratificado en segunda instancia. Pero lo interesante de todo esto fue que permitió generar un debate sobre la importancia del agua en Cuenca, ya sea para consumo humano o para, digamos, actividades agrícolas, ¿no es cierto?, relacionadas a la soberanía alimentaria. Y se pudo demostrar, como les decía, esta unidad de la ciudad de Cuenca que permitió defender el agua de Cuenca y evitar finalmente que el proyecto de Río Blanco siga prosperando. Ahorita, en estos momentos, el proyecto de Río Blanco se encuentra suspendido. Y a la larga, lo que hemos encontrado también es que este proyecto fue dado ilegalmente. Podemos hablar de esto más adelante, pero en la investigación que yo hice, digamos, sobre esto, hemos descubierto que Senagua, por ejemplo, nunca entregó uno de los actos administrativos previos que tenían que existir para poder dar la concesión minera, que es el certificado de no afectación a las fuentes de agua. Entonces, Senagua, la empresa está operando por permisos, pero no existe el certificado de no afectación, y este fue un debate muy serio, porque la empresa decía que no iba a haber afectación a las fuentes subterráneas, es decir, que no había fuentes subterráneas en la zona. Y lo que demuestra esto, la inexistencia de este certificado, es que ni siquiera se ha hecho un estudio sobre la existencia de acuíferos de la zona, y que no se puede determinar si es que este proyecto generará una afectación a esto. Esto generaría responsabilidades civiles, administrativas, incluso penales contra los funcionarios públicos que entregaron la concesión, que fueron casi exclusivamente en el gobierno de Rafael Correa, pero que estos nuevos funcionarios continúan manteniendo su disposición de continuar con el proyecto Río Blanco. Entonces, en la actualidad lo que sucede es que el proyecto minero Río Blanco está suspendido y existe, digamos, la incertidumbre todavía de cuál va a ser la posición definitiva del gobierno, si de respetar la sentencia o de alguna manera encontrar vías alternas que les permitan a ellos reiniciar la actividad minera. Esta incertidumbre está generando una fuerte conflictividad social en la zona, porque existen, por supuesto, grupos promineros de la zona que se enfrentan contra los grupos antimineros, y eso está generando de alguna manera una conflictividad que no es deseable bajo ningún punto de vista. Bueno, espero haberles, digamos, dejado al menos en una pastillita lo que es lo que ha sido Río Blanco, su importancia para la lucha antiminera en el Ecuador en estos momentos. Y bueno, después podemos, algunas preguntas, tal vez completar alguna más de la información. Les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que nosotros estamos todos muy felices cuando por lo menos hubo la primera sentencia de Río Blanco, porque vemos que hay una nueva disposición de los jueces y eso nos alegra. Creo que estamos en un nuevo momento. Pero no estábamos en ese momento cuando pusimos el caso de Cóndor Mirador. Entonces le quiero dar la palabra a Mario Melo. Él es del Centro de Derecho de la PUCE y director de la Fundación TIAM, para que nos cuente sobre este caso. Mario. Buenos días a todos y todas. A esta presentación le he titulado Minería versus Derechos de la Naturaleza, y voy a referirme el marco conceptual a partir del cual hago un trabajo sobre derechos de la naturaleza prácticamente desde el año 2007. La siguiente lámina, por favor. Entonces, puede haber otros enfoques. El enfoque que yo he adoptado es considerar, a la naturaleza como alguien, no como un algo. Y este es tal vez el enfoque más radical de lo que yo he podido encontrar dentro de lo que ha sido el debate de estos 10 años respecto a los derechos de la naturaleza. Porque nuestra matriz cultural, la matriz judeo-cristiana, nos ha llevado a considerar que la naturaleza es una cosa que se nos ha sido dada además a los seres humanos para que sobre ella ejerzamos dominio. Pero esa no es la única matriz cultural posible y probablemente no es la mejor. Hay otras matrices culturales que han sido conservadas y desarrolladas por otras civilizaciones, entre esas las civilizaciones amerindias, que consideran que la naturaleza
es alguien, es un ser, es un alguien vivo en primer lugar, es un alguien con conciencia, tal vez con una conciencia distinta a la conciencia humana, por supuesto, pero con una conciencia interesante que las ciencias duras están comenzando a vislumbrar. Y es además alguien con dignidad. Entonces, al ser alguien con dignidad, necesita y requiere una protección jurídica especial. Entonces, en base a estos tres criterios, los derechos de la naturaleza lo que quieren brindar es la protección jurídica especial que tiene esta dignidad no humana, distinta a la humana, pero también sumamente importante. Entonces, la naturaleza es en definitiva sujeta de derechos y es también en términos jurídicos una persona en el sentido de titular de derechos. Quiero usar además un esquema que es del esquema de Galtung respecto a los niveles de la violencia. Y quiero contrastar estos niveles de la violencia, propuestas sobre la violencia, respecto al modelo extractivista, entendido como aquel modelo económico que busca fundar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de una sociedad en base a la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Entonces, Galtung planteaba una base, una estructura de violencia que consiste fundamentalmente en una estructura social que niega los derechos. Entonces yo creo que es evidente que el extractivismo se basa en la negación de los derechos de un alguien y ese alguien es la naturaleza. La naturaleza es vista simplemente como un repositorio de cosas que podemos extraer y explotar en la medida que queramos. Y se fundamenta además en un discurso, que es un discurso justificatorio, lo que Galtung llama la violencia simbólica. Entonces, el extractivismo se basa en un conjunto de discursos que tienen que ver con una supuesta unicidad de los procesos de desarrollo. Este discurso en su versión una de las más crudas que hemos visto por acá, el discurso de los pobres sentados en la olla de oro, que desde el más alto nivel del poder se decía en el sentido de que los pobladores de la Amazonía son pobres y viven sentados sobre amplias reservas que deberían ser explotadas para el beneficio de todos. Este es sencillamente un discurso justificatorio de una estructura que niega los derechos. Y al final, en la cúspide de este diagrama, encontramos a la violencia directa, que se expresa de muchas maneras en relación a la naturaleza como sujeto de dignidad. Se expresa en la destrucción del medio natural. Entonces, para hablar del proyecto Mirador, en el año 2014, algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Pachamama, planteamos una acción de protección frente a la inminencia de los daños que iba a provocar el proyecto minero Mirador. Y esta acción fue fundada en los derechos de la naturaleza y tenía como base además un conjunto de pruebas que eran tomadas del estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa Walsh, contratada por la empresa EXA que iba a ejecutar el proyecto. Y este estudio dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el tajo de 1.5 kilómetros de la mina Mirador equivale a remover 60.000 toneladas de piedra, que es más o menos 46.000 veces el volumen de un automóvil Vitara. Y la altura del tajo es 10 veces la altura de la iglesia basílica de Quito, como para tener una idea de las dimensiones. Y los desperdicios que provoca esta actividad minera se elevan a 144 millones de toneladas, que equivalen a 5 veces la cantidad de desechos que provoca la ciudad de Quito. Eso es para dimensionar los impactos. ¿Y qué se destruye con esta actividad? Según el estudio de impacto ambiental, los bosques que cubren esta zona, que cubrían esta zona, eran, en palabras de ellos, refugios de especies sensibles endémicas en peligro de extinción. Entonces, solo para hablar de la palabra endémica quiere decir que son especies que tienen un solo nicho ecológico donde viven, que es ahí. Si se destruye su hábitat,
se condena a las especies a la extinción. Consecuentemente, en base al articulado de la Constitución, era evidente que este proyecto viola los derechos de la naturaleza. Fue evidente para todos. Los que planteamos la demanda fue evidente, creo yo, para la opinión pública, no fue evidente para los jueces. Los jueces en primera y en segunda instancia nos negaron la acción de protección bajo un criterio que se ha vuelto un estándar, además, en algunas de las 25 sentencias de 25 casos. Dijo el juez que si tenía licencia ambiental no violaba los derechos de la naturaleza porque el Ministerio del Ambiente se lo decía. Entonces, un estándar absolutamente bajo y absurdo, ¿no? Entonces quiero pasar muy rápidamente unas imágenes. Esta imagen que tienen ahí es una imagen del año 2010 donde se ve la integridad del bosque. Esta imagen que tienen ahí, se ve la integridad del bosque focalizada en las nacientes de los ríos que alimentaban la actividad agrícola de los pobladores. Esta imagen que está ahí muestra la situación de esa zona a finales del año 2017. Hay una destrucción de 1.307 hectáreas de bosques en las condiciones que les decía hace un minuto. Estas imágenes son de un mapa interactivo de la organización Amazon Watch. Por último, el otro proyecto de la cordillera del Cóndor San Carlos Pananza. Ahí todavía no hay daño ambiental, pese a que es 3 veces más grande que Mirador, porque todavía no está en ejecución. Pero allí el daño social. Ha habido comunidades Shuar que han sido desplazadas de su territorio con graves sufrimientos para hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas de diferentes condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en síntesis, hay una frase que me parece importante en Laudato Sino, en la encíclica del Papa, que si bien no habla específicamente de derechos de la naturaleza, pienso yo que tiene un lenguaje muy emparentado, porque habla de la naturaleza como alguien, como una hermana que gime, la hermana tierra, le dice Laudato Si, que gime con los más abandonados del mundo. Entonces creo que las comunidades afectadas por el extractivismo y la naturaleza tienen algo en común muy importante. Ambos son sujetos de derecho, con dignidad y con conciencia, que han sido abusados sistemáticamente por el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Tendremos chance después en la mesa redonda para profundizar más en el caso, que también nos contarás después, Mario, que ya está en la Corte Interamericana y cómo sucedió eso. A continuación tenemos a Hugo Echeverría, abogado litigante justo en derechos de la naturaleza, y nos va a contar un poco la experiencia de Galápagos en tema tiburones. Gracias, Hugo, adelante. Buenos días con todos, es un gusto estar aquí con ustedes. El título de mi presentación es Los derechos de la naturaleza desde una perspectiva azul. Hemos hablado bastante de minería, de extracción de petróleo. Yo les invito ahora a ingresar por la Puerta del Paraíso, que es del canal de Itabacá, a la Reserva Marina de Galápagos, aquí en el Ecuador, y para explorar un poquito qué es esto de la perspectiva azul de los derechos de la naturaleza. La presentación está en inglés y en español, consciente de que hay personas de varias nacionalidades acá. Un mapa nada más es el único que les voy a plantear para que ustedes tengan una idea de dónde nos vamos a ubicar. Estamos ahora en Quito, en el Ecuador continental, que tiene una extensa costa, donde hay bastantes problemas relacionados con pesca incidental del tiburón, al que me voy a referir al final. Pero ahora nos vamos a ir al archipiélago de Galápagos, que es el lugar de los hechos, de los casos que les voy a contar. Bueno, el enfoque que yo voy a plantear ahora es, digamos, de un abogado litigante, es procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos de la naturaleza están reconocidos y garantizados en la Constitución del Ecuador. No vamos a discutir si eso es una buena idea, si fue una mala idea, no vamos a discutir si me gusta o no me gusta. Mi obligación como abogado es aplicar los derechos que están en la Constitución. Y eso es lo que yo quiero compartir ahora con ustedes, ¿no? Igual que el derecho a la vida, la Constitución también dice derechos a la naturaleza, entonces apliquemos. Primer caso, hay varios casos en Galápagos, algunos tienen incluso sentencia condenatoria. ¿A qué me quiero referir? Estamos en materia penal, es decir,
tal vez el área del derecho más alejada o menos amigable con esta materia. Y sin embargo, en Galápagos tenemos experiencias muy interesantes sobre cuál es el pensamiento jurídico, cómo se ha adaptado este nuevo concepto en un esquema jurídico tradicional, si se quiere. Año 2011, una embarcación industrial. En Galápagos no pueden pescar embarcaciones industriales. Ingresa a la Reserva Marina, que es una área natural protegida, que además es un patrimonio natural de la humanidad, y captura 357 tiburones. Algunos de ellos en peligro de extinción, según los apéndices de la Convención CITES. Vean los números, ¿no? 357 tiburones es un número importante porque los tiburones son predadores están en el nivel máximo de la cadena trófica, y pues la captura de este número de tiburones genera una alteración en el equilibrio ecológico bastante fuerte según los biólogos marinos. La Corte está en pantalla en español y en inglés extractos de la sentencia del Tribunal Penal que decidió este caso. Vean lo que dice un tribunal penal. No estamos hablando de jueces especialistas, no sé si sean incluso capacitados en derecho ambiental, son jueces procesalistas, son jueces penales, que su función principal es garantizar los derechos de las personas que intervienen en el proceso, y esto dentro del concepto de debido proceso, que es lo que se hace en cualquier proceso judicial. Vean lo que dicen los jueces, que este acto de capturar tiburones en un área natural protegida afecta los intereses de la naturaleza. Y ya no estamos hablando de derecho ambiental, ¿sí? También reconoce que afecta los intereses del Estado, eso es verdad, pero la Corte se tomó la molestia de decir, el tribunal, perdón, de decir que también afecta los intereses de la naturaleza. Ahí tienen una aplicación práctica, concreta del artículo 71 de la Constitución del Ecuador. Y esto es año 2011, ¿no? La Constitución entró en vigor en 2008, o sea, 3 años después. Luego dice que no solamente las personas, sino que la naturaleza tienen derechos. Tal vez para nosotros esto no sea gran cosa, pero sí lo es porque estamos hablando de jueces penales, ¿sí? De gente que es especializada en materias procesales, no en materia de derechos ambientales y menos en derechos de la naturaleza. En este caso, quienes estamos aquí tuvimos la oportunidad de participar en ese proceso a través de un amicus curiae que fue presentado en representación de los tiburones. Si más tarde podemos hablar si es que hay tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque eso fue una aplicación concreta del artículo 71, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador. Vamos rápidamente, no hay mucho tiempo. En 2012 ocurrió un caso muy similar, en esta vez se dio la captura de 114 tiburones y la Corte, el Tribunal de Garantías Penales volvió a mencionar, este es otro tribunal, pero volvió a mencionar el tema de que la naturaleza requiere protección y tutela por parte del Estado. Ahí está el fragmento, ustedes pueden leer, ¿no? Dice, ¿cuál es la consecuencia jurídica de haber reconocido derechos de la naturaleza? Que su ámbito de protección se amplifica, dijo el tribunal. Vean esto es lenguaje procesal penal aplicado a derechos de la naturaleza. Y vamos al caso más reciente, no el último, pero el penúltimo, caso más reciente. 2017, y esto seguramente ustedes lo conocen porque la noticia dio la vuelta al mundo. 6.223 tiburones encontrados en en un barco, una embarcación frigorífica, una refrigeradora de 110 metros de largo, que luego las pericias determinaron que el número era mayor. Se procesó por 6.200 tiburones, en realidad el número llegó casi a 8.000. Muchas especies CITES y también muchas especies de la Convención de Especies Migratorias. La captura no se dio en Galápagos, la captura se dio en aguas internacionales donde los estados no tienen jurisdicción, pero la embarcación ingresó a la Reserva Marina sin autorización. Es una embarcación, yo puse esta foto que es del diario El Universo porque
Ustedes ven en el extremo de abajo, está una embarcación Ploma, que es una embarcación guardacosta, es de la Armada del Ecuador. Esta embarcación se le ve pequeñísima en la foto, pero en realidad es enorme, es una embarcación militar. Vean, comparen la comparación, el tamaño es gigante, ¿no? Es un barco de más de 100 metros de largo por 17 metros de alto por 9 metros de ancho. Es un edificio navegante. ¿Qué dijo la justicia local? Esta es una decisión de una jueza de la unidad multicompetente de la provincia de Galápagos, que además es especialista en derecho procesal de esta universidad. Y esto es, para mí, en el mundo penal, lo más avanzado que tenemos hasta ahora. Los jueces penales, cuando deciden sus casos, tienen que hacerlo en función del debido proceso, de las garantías del debido proceso y de los derechos humanos de los procesados. La jueza en este caso dijo que este caso, debido a la presencia de los tiburones y debido a que esto ocurrió en la Reserva Marina de Galápagos, debe ser analizado desde la aplicación efectiva de los derechos humanos, pero también desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza. Y específicamente dice que esos dos, derechos humanos y derechos de la naturaleza, constituirán los parámetros de decisión en este caso. Y así fue, al punto que en esta decisión ya se enuncia o anuncia, no se lo desarrolló, pero se anuncia un tema que a los penalistas les va a interesar mucho, y es considerar a la naturaleza como el lugar, en el caso del océano o del mar, como el lugar donde se reproduce la vida, como víctima de un delito. Esto es una aplicación penal del concepto constitucional de sujeto de derechos. Se me fue el tiempo, solamente quiero referirme que el tema de los derechos de la naturaleza ha recibido aplicaciones relacionadas con protección de especies marinas también, concretamente tortugas marinas y tiburones, ya no a nivel judicial, sino a nivel de política pública, concretamente a nivel de estrategias nacionales de conservación. Para cerrar, miren, esta es una foto tomada durante el examen pericial de uno de estos casos a los que me he referido. Son tiburones que están muertos, que están capturados y que están mutilados. Esto no debe pasar más, porque los tiburones deben verse así, nadando en su hábitat en Galápagos, que es un santuario marino. Yo quiero terminar este concepto de la perspectiva azul dando una primicia. El próximo año se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad al artículo 11 del decreto 486, que permite la exportación de aletas de tiburón capturadas incidentalmente. Este es un tema técnico, pero básicamente es un tema que ha generado mucha controversia y que fue ya discutido constitucionalmente, pero desde la lógica del derecho ambiental. Esta vez se ha trabajado bastante tiempo, yo puedo compartir ya los resultados preliminares. Es posible argumentar que hay inconstitucionalidad del artículo 73, es decir, ya no se le va a presentar esta demanda por derecho ambiental, sino por derechos de la naturaleza. Así es que yo les informo esto y les pido que nos envíen buena energía, porque va a ser un litigio muy duro que nos va a tomar unos 5 años de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Realmente el caso del tiburón es siempre fascinante porque es tal vez uno de los pocos casos donde no existen comunidades implicadas. Entonces es como un derecho de la naturaleza en su esencia. En los otros casos siempre se combina con la defensa o la violación a los derechos de los defensores de la naturaleza. Entonces, suerte en este caso y te estaremos acompañando. Y justamente en este tramo de acompañar a los defensores de la naturaleza y en los casos de violación de derechos de la naturaleza se ha dado el proceso de la Ruta de la Verdad. Sandra Almeida, parte de Acción Ecológica, ha sido justamente parte de la Ruta de la Verdad, que es un proceso muy interesante, y queríamos que nos comentes particularmente del caso Amazonía y el caso Yasuní. Alessandra, por favor. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Quiero compartirles el trabajo que viene haciendo Acción Ecológica con relación a los derechos de la naturaleza. Efectivamente, tomando en cuenta que desde el 2008 en el Ecuador la naturaleza es sujeto de derechos, pero también tomando en cuenta que en este mismo periodo las políticas públicas no han respetado este derecho tan importante,
que existe en la Carta Magna es que ahora, al cumplirse 10 años, queremos hacer una evaluación sobre qué ha pasado con esa naturaleza con derechos en estos 10 años. Y no solo con la naturaleza, sino con los pueblos que con ella viven y con los defensores de esa naturaleza. Y es así como iniciamos un proceso que lo denominamos Ruta por la Verdad, la Justicia y la Reparación para la Naturaleza y los Pueblos. Porque somos conscientes de que no podríamos evaluar absolutamente nada si no partimos de conocer la verdad de lo que ha pasado, para que con eso hagamos justicia y exijamos la reparación de esa naturaleza vulnerada. Esta ruta nosotros para poder ejecutarla hicimos audiencias territoriales. Dividimos la ruta en 4 rutas a la vez, poniéndoles unos nombres simbólicos en relación a los temas. Y así tenemos la ruta de la Anaconda, por ejemplo, que embarcaría todos los temas que tienen que ver con la explotación petrolera. La ruta del Jaguar, para todos los temas relacionados con la actividad minera. La ruta del Ceibo, para los temas de agroindustria, de plaguicidas, transgénicos, todo eso. Y por último, la ruta del Colibrí, para tratar los temas urbanos. Temas como los basurales, como los desplazamientos de poblaciones. Estas eran las 4 rutas que en 15 audiencias las realizamos a nivel de todo el país. Y me quiero referir a la ruta de la Anaconda, específicamente. Pusimos el nombre de la Anaconda porque la Anaconda significa agua. Y el agua justamente es el elemento más afectado por la industria petrolera. La industria petrolera nos contamina y nos deja sin agua completamente en esas zonas. Y le poníamos este nombre recordando un mito del pueblo Zapara, que algunas compañeras están aquí. Para los Zapara, la anaconda es sinónimo de agua. Dicen ellos, donde está la anaconda hay agua y donde hay agua está una anaconda. Y además la anaconda tiene una relación con el espíritu de la anaconda, con el espíritu del trueno. Y ustedes saben que el trueno es también sinónimo de las lluvias, ¿no? Entonces, por eso es que le pusimos este nombre. Y quiero referirme dentro de la ruta de la anaconda a una que fue la primera audiencia que hicimos en mayo de 2017 y que era sobre el Parque Nacional Yasuní. ¿Qué ha pasado con la naturaleza, los pueblos y los defensores dentro de esta área protegida? Hicimos estas audiencias para recolectar toda la información de testimonios de pobladores y de peritos, expertos en los temas, en cada uno de estos temas que les digo. Y entonces encontramos que en el Yasuní, no solo que los daños no han sido reparados, sino que estos daños se han expandido tanto en magnitud como en intensidad en estos 10 años. Vimos también que ha habido una expansión de la frontera petrolera dentro del parque, petrolera extractiva, ¿no? Y también vimos, o nos contaron los testimonios, que ha habido intrusiones madereras en la parte sureste del Parque Nacional. Estaban talando dentro del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. También vimos un deterioro completo de la biodiversidad y de la calidad del agua dentro del Yasuní. Había también denuncias de explotación y estafa a la población naporuna que vive en las orillas del Parque Nacional. Al construir en las orillas del río Napo y en la zona de amortiguamiento del Parque Yasuní, porque eran contratados para construir la infraestructura, por ejemplo, en el bloque 31. Vimos que había una completa negación de los derechos al territorio comunitario, al territorio guaraní, también una vulneración a los derechos a la salud, ya que la contaminación destruye especialmente en el cuerpo de las mujeres. Todo esto vimos que se trataba, que la causa era omisiones por parte de los ministerios y de las instancias que tenían la obligación de proteger al Yasuní y más bien priorizaban las inversiones económicas que ahí podían darse. Y con esto estaban acumulando una deuda
histórica con el territorio y con la población. Luego hicimos, después de estas rutas, todos los casos que vimos en estas rutas, veíamos que son vulneraciones a los derechos fundamentales, que incluso muchas de ellas podían ser susceptibles de judicializaciones penales. Después de la ruta, después de las audiencias, hacíamos unos actos de verificación de lo que habíamos recogido, de la información que habíamos recogido. En el caso del Yasuní hubo 2 verificaciones, una en el parque Yasuní, en la parte del ITT, donde se fue un grupo de personas y verificó y midió la famosa carretera que decían que era el sendero ecológico, pero que realmente tenía muchos metros más de lo permitido, de lo que decían los estudios, y se verificó eso. Y después otro viaje, un recorrido por el río Cononaco para verificar que había tala y cacería ilegal en la zona en donde están los indígenas en aislamiento, poniendo en serio peligro su vida. Después de estas rutas, de estas audiencias, lo que hicimos fue planificar 4 audiencias más para poder dar propuestas de reparación. Queríamos con esas audiencias, en una, por ejemplo, la reconstrucción del tejido social desde las mujeres. Otra, la recuperación de los niveles de alegремia desde niños y niñas. En otra, expusimos todas las alternativas alternativas sanas agroecológicas que se deben dar ante estas violaciones. Y la última sobre las soberanías. Con toda esta información estamos elaborando un informe que queremos entregar a las autoridades el próximo mes, donde se cumple los 10 años de la consulta popular que en octubre, ¿no? Ahora, el próximo mes nosotros vamos a entregar el informe a las autoridades para exigirles que estas informaciones puedan incluirse en las políticas públicas para poder defender estos derechos. Y también, no solo a las autoridades, sino a las comunidades, a los territorios, para que sean las propias comunidades las protagonistas en defender sus derechos y los derechos de la naturaleza. Y por último, se me acabó el tiempo, quería solamente hacer una reflexión en relación a la importancia que tienen estas alianzas globales, pero son importantes en cuanto reconozcan y prioricen estos vínculos que hay entre la naturaleza y los pueblos, y que sean los casos concretos, como aquí, por ejemplo, casos como dejar el petróleo en el subsuelo en el Yasuní, casos como de Chevron, todos estos casos concretos sean el fundamento para todos los debates y todas las discusiones que se dan a nivel global. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Finalmente vamos a tener la exposición de Nori Harold. Nori Harold presentó el caso de Vilcabamba hace un tiempo, nos va a contar el desarrollo del caso, y hace poco también hicimos una visita porque ya hay una sentencia, y para no sobresaturar las redes no lanzamos el video ahora, sino lo lanzaremos tal vez la próxima semana, un video sobre el caso Vilcabamba. Adelante, Nori. ¿Me escuchan? Okay. Primero de todo, quiero agradecer a las personas indígenas acá que han portado por milenio una sabiduría que hoy en día tenemos que redescubrir. Y estoy muy agradecida personalmente porque yo me crié en el bosque, entonces yo tengo mucho más de la conciencia de esta que la conciencia de colonialismo, y yo me siento como un ser que ha escapado del colonialismo, y eso es como base para lo que hicimos con derechos de la naturaleza en Vilcabamba, porque yo tengo casi 50 décadas de estar luchando para la naturaleza sin saber de derechos de la naturaleza. Primero, yo empecé en Japón en la década de los 70, donde hubo un tremendo desastre de desarrollo, empujado después de la Segunda Guerra Mundial, y Japón era un desastre.
Y yo creo que Ecuador puede invitar a los activistas japoneses que estaban luchando contra la minería allá para dar discursos acá y aprender mucho de cómo va a ser el futuro si siguen así con la minería. Bueno, pasando a Vilcabamba y derechos de la naturaleza, pero quería poner eso como base. Yo creo que supe por primera vez de derechos de la naturaleza de la NATI, porque un amigo, Brian O'Leary, me introdujo a un señor Leonardo Wild y él dijo que tenía que conocer a la NATI. Y en la oficina de Pachamama, aproximadamente 2008, por allí, hablamos y por primera vez supe de la nueva constitución. Por casualidad o organización del infinito eterno, que yo prefiero la segunda explicación. El Consejo Provincial en Loja inició un proyecto de aumentar el ancho de una carretera que propiamente pasaba por algunos lugares al lado del río Vilcabamba. Y cuando mi esposo y yo habíamos comprado una propiedad allá y cuando volvimos en inicios de 2008 quedamos asombrados porque estaban aumentando el ancho de la carretera y inicialmente pensamos que lindo, nos están ayudando a tener mejor acceso a la propiedad. Y yo creo que muchas personas piensan así. Bueno, entre poco, esta alegría, digamos, se transformó en angustia porque en cualquier momento donde estaban cerca al río estaban botando material en el río. Cuando llegaron a la propiedad de nosotros estaban cortándole el ancho del río por la mitad, por los desechos. Y yo estaba andando, 2 veces por semana buscando la persona que podía decir stop a esta estupidez, ¿no? Y me mandaron a esa oficina, a esta oficina, a esta oficina y luego a esta oficina. Y bueno, fue mucha angustia por parte de nosotros, pero al final hubo una lluvia de 50, una crecida de aguas del río Vilcabamba de 50 años y causó mucho daño a muchas propiedades al lado del río Vilcabamba, incluyendo a nosotros. Y yo fui al Consejo Provincial y hablé con la nueva ingeniera que era cargada del proyecto y ella dijo, sí, porque yo finalmente había pedido una visita, una inspección de Quito. Y ellos vinieron, hicieron la inspección y por casualidad, otra vez supe que el Consejo Provincial no había hecho ningún estudio de impacto ambiental. Entonces, armada con eso, fui a Quito y ellos mandaron una inspección y armada ya con la inspección de ellos, de Quito, fui a la ingeniera cargada del proyecto y ella insistí. Yo era muy fuerte. Cuando yo insisto, tengo resultados. Y entonces, y eso es una sugerencia, hay que insistir. En los Estados Unidos, como estrategia, lo llamamos good cop, bad cop, buena policía, mala policía. Y hay que tomar papeles para luchar bien. Uno que es muy no está bien, estamos tratando de acomodar a ustedes y al otro, no. Entonces, buena estrategia. Entonces, la ingeniera vino, hizo una caminata conmigo y con 6 ingenieros y vio la destrucción y firmó un papel privado con nosotros, pero me dijo, como estoy firmando esto, me van a mandar a otro sitio, no me van a dejar quedar acá.
Y entonces, en unos 2 semanas, 3 semanas después de firmar este documento, en la mañana escuchamos dinamite río arriba. Fuimos corriendo con cámaras y video y sacamos video del Consejo Provincial botando desechos, una piedra, bueno, más o menos como 2 de esos en el río. Y luego fuimos aquí a Loja para hablar con nuestro abogado y decimos que queríamos poner juicio contra el Consejo Provincial y él preguntó, lógicamente, ¿en qué forma quieren presentar la denuncia? Yo dije, bueno, hay algo en la Constitución que me han dicho recién que es derechos de la naturaleza. Yo quiero usar este. Consulté con mi esposo, estaba de acuerdo. Y el abogado dijo, bueno, que no le van a dar nada de dinero por los daños, pero yo dije, no me importa, yo quiero que paren y que corrijan los daños al río. Bueno, al final, la primera jueza no aceptó el caso diciendo que no había personería. Y al salir de la sala, o sea, estaba aceptando el argumento del Consejo Provincial que todo fue causado por la naturaleza. Y yo dije, muy bien apoyado por el Consejo Provincial, porque ellos, botando tanto material en el río, habían doblado la velocidad del río con mucho material abrasivo, y entonces al final apelamos. Y eso fue cuando ganamos y era una gran sorpresa, es como un milagro. 2 extranjeros, el primer juicio en Ecuador y en el mundo, es realmente algo para agradecer a Dios. Es muy simple. Y después, eso no fue el final, porque mandamos a Quito para que corrigieron los daños y hace unos meses Hugo Echavarría me informó que no habían dicho que ellos habían corregido todo, que es mentira, pura mentira. Y luego lo que ha pasado recién es muy interesante, porque aquí tenemos el río más emblemático en el mundo ya, habiendo tenido reconocido en la Corte sus derechos de la naturaleza. ¿Y qué pasa? En 2016, un señor vecino de nosotros se murió de cáncer. Y él estaba, no sabíamos mucho de eso, pero él estaba preveniendo, ¿sí? Okay. La entrada de una concesión minera que quería sacar materia pétrea. Y cuando se murió, dejó la viuda, una señora de, bueno, unos 71 años en ese año, que tenía 2 años de educación, nunca había luchado en ninguna forma para eso, todo le había dejado al esposo, y empezó la concesión minera primero con pico y palo, porque era minería artesanal. Pero poco a poco parece que cambiaron los requisitos de lo que es minería artesanal y entraron en el agua con maquinaria grande y extraían, pero miles de toneladas de materia pétrea. Y entonces empezamos a recoger firmas de los moradores de los barrios. Y eso es bien interesante, porque cuando hicimos el primer caso de derechos de la naturaleza, nadie quería firmar nada. O no se puede ganar contra el Consejo Provincial, el gobierno siempre gana. Pero ahora todos están contentos firmar y apoyarnos cuando hay inspecciones. Y estamos haciendo video. Y eso es otro punto clave de cómo podemos movernos como activistas, y eso es hacer el proceso divertido. ¿Me entienden? Porque haciéndolo divertido
Y estamos ya en el proceso de crear un video. Y es increíble las cosas que hemos tomado, las mentiras de los trabajadores en la concesión minera, la maquinaria entrando en el río, el señor cargado de eso en el municipio diciendo que no pueden entrar en el río, tienen que estar aquí, y los daños acumulándose. Y recién, gracias otra vez a Hugo, nos dio la sugerencia de presentar la demanda a la Defensoría del Pueblo. Y eso nos ha ayudado mucho, y recién hay un nuevo jefe de la Defensoría del Pueblo que es ambientalista. Muy linda persona, y entonces y tiene unas ideas magníficas para ayudarnos. Pero el punto final que quiero hacer, porque me están diciendo que es tiempo, el punto final es que ahora yo soy deportista de la juventud, ¿no? Y todavía me gusta mucho caminar y ser activa. La cosa que más me gusta en deportes es ser en el equipo ofensivo, no en el equipo defensivo. Y estamos ya en el proceso de introducir un proyecto para convertir todo el Valle Sagrado, y el río Vilcabamba es una parte de eso, convertir el Valle Sagrado en una zona protegida, no solamente eliminando la minería y prohibiendo la minería de entrar, que hay aplicaciones para entrar ahora que supimos, pero también para crear un nuevo tipo de sociedad, usando todo lo que hemos aprendido. Y por eso quiero rogar a ustedes alguna sugerencia de una cosa que les parece parte del nuevo mundo que estamos creando. Y si me dan el correo de ustedes, yo les puedo mandar copia de un artículo que escribí sobre el río Vilcabamba y cualquier otra cosa. Okay, gracias, Noé. Siempre podemos usar la página web del Simposio y la de la Alianza para subir el artículo, entonces podemos subirla de inmediato, Noé, para que todos tengan acceso. Muchas gracias, Noé. Creo que es súper importante entender que hoy tenemos, vamos a hablar del río Atrato, vamos a hablar también, y hemos hablado del río Wanganui, ahí para el río Ganges, pero realmente el primer río que tiene derechos de la naturaleza es el río Vilcabamba, así que gracias, Noé. Bueno, antes de comenzar algunas preguntas que les tengo, quería dar la palabra brevemente a Federico, porque un caso que no estaba planteado aquí y que podemos plantear es el tema de los manglares. Entonces, no sé, Vicky, si me ayudas dando la palabra solamente un ratito a Federico, que nos va a hablar sobre qué está ocurriendo en los manglares. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchos casos, ahorita tenemos aquí cinco casos jurídicos, pero hay muchos casos por plantear, y un caso justamente por plantear es el caso de los manglares. Te ruego, Federico, que seas breve para poder empezar con la discusión, incluyendo el tema de manglares. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Federico Keller, de la Fundación Cerro Verde de Guayaquil. Estamos peleando por los derechos del ecosistema manglar y bosque seco tropical. Aquí me viene acompañando Genaro Lindao, quien es el representante de comunidades indígenas, comunidades ancestrales del Golfo de Guayaquil, quienes han sido brutalmente arremetidos por la industria camaronera en los años 80 y 90, que destruyeron las comunidades, persiguieron a los habitantes ancestrales y destruyeron el 70% del manglar ecuatoriano. Este es un pueblo ancestral que tiene miles de años viviendo en la costa ecuatoriana, que es el pueblo cholo de la costa. Al norte de Ecuador tenemos al pueblo africano ecuatoriano, afroecuatoriano. Quiero mostrar aquí que en esta lucha de defensa del manglar han
examinado diversos aspectos. Por un lado, han logrado las comunidades que el Estado ya declare al manglar como área protegida. Además, también han logrado que la tala del manglar es un delito penal. Y a la final, en los años, fines de los 90, lograron también que el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, logre que han logrado que el Estado declare a las comunidades como sujetos de cuidado de manglar en sus propias áreas ancestrales que han sido destruidas. En esto, a la final lograron un acuerdo para que ahora más de la mitad del manglar es manejado por comunidades ancestrales a lo largo de toda la costa del Ecuador. Es un modelo muy interesante y importante es que se han impuesto formalidades, como son estos acuerdos, y que el mismo Estado exige o demanda o implica en este acuerdo que las comunidades denuncien la tala manglar. Entonces las comunidades están denunciando la tala manglar, pero el Estado no procede. Entonces hay una clara contradicción entre lo que es la informalidad de las ancestralidades y la formalidad del Estado. Y a eso quiero referirme ahorita, que desde ayer hasta ahora no he escuchado mucho sobre lo que son los roles de lo informal y de lo formal, aunque es implícito, pero no es explícito. Es necesario que sea explícito lo que es la lucha ancestral, la lucha informal. A la final, en todo el mundo, por lo menos del sur, más del 60% de las economías son informales. En la India, hasta 80% de las economías informales. Quiere decir que es la lucha de los pueblos contra el sistema, contra la formalidad del sistema. Y esto es sumamente importante porque tenemos que ver que si bien hay los derechos de naturaleza dentro del aparato formal, pero la lucha por los derechos de la naturaleza está en la informalidad. En la informalidad está la resistencia popular de los mundos. Y eso se basa en el buen vivir. El buen vivir se alcanza en la ancestralidad. Ahí está la semilla del buen vivir. Ya voy a terminar. Y no hay... el buen vivir no depende de los derechos de la naturaleza. No, los derechos de la naturaleza dependen del buen vivir. Esto es una base que hay que tomar en cuenta y pienso que aquí el foro mundial de los derechos de la naturaleza tiene que equipararse con el foro mundial social y con lo que es la vía campesina, que son movimientos internacionales, mundiales, que no tienen gobierno. Todos los pueblos luchan por los derechos de la naturaleza. Y me parece que aquí en Quito ahora hay que declarar a Quito como sede de un foro de los derechos de la naturaleza, pero de todos los países, muy pocos. Gracias. Muchas gracias, Federico. Ahora algunas preguntas primero a nuestros panelistas y después vamos con algunas preguntas del público. Pero bueno, algunas preguntas para nuestros panelistas. ¿Cómo avanzamos con los derechos de la naturaleza en Ecuador en la parte jurídica? Tenemos derechos de la naturaleza en nuestra Constitución, pero aquí, por ejemplo, nuestro juez Jorge Iván Palacio de Colombia ha hecho una sentencia maravillosa en atrato sin derechos de la naturaleza. Entonces, necesitamos de la Constitución. ¿Cómo podemos hacer que estos casos sean mucho más poderosos y fuertes por los derechos de la naturaleza? ¿Cómo litigamos mejor? Y en sus diferentes casos que han presentado, ¿qué harían de diferente? ¿Qué proponemos? Y qué además sugieren a las personas que están aquí, que saben seguro de violaciones de los derechos de la naturaleza, para que puedan exigirlos de las Cortes.
Entonces vamos respondiendo más o menos a esas preguntas, jurídicamente cómo fortalecemos los derechos de la naturaleza. Empezamos 2 minutos cada uno con reflexiones de alguna cosa que les surgió de esta conversación y de sus casos. Pablo. Gracias. Bueno, excelente pregunta porque, digamos, parte de mi exposición, digamos, yo quería mencionar que, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hacemos luego de la sentencia de Río Blanco? Yo les había mencionado que existe todavía una fuerte conflictividad social en el territorio debido a que el Estado, a nivel del gobierno nacional, se resiste de alguna manera a renunciar a este proyecto minero. Y eso genera expectativas de un lado y del otro y eso genera mayor conflictividad. Una cosa que para el Ecuador fue súper importante fue la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte a las enmiendas que fue presentada por Rafael Correa en 2015. En esas enmiendas, Correa, preveyendo que la Constitución iba a generar quizás una avalancha de consultas populares para que los territorios se pronuncien en contra del extractivismo, vetó la posibilidad de que los gobiernos locales puedan generar consultas populares para temas de nivel nacional, decía. Y el extractivismo es un tema nacional, no le compete a Río Blanco, no le compete a Cuenca, no le compete a la SUAY pronunciarse sobre el tema minero, porque es un modelo extractivista nacional, no le compete a las comunidades amazónicas pronunciarse sobre la extracción petrolera porque es un tema nacional. Eso pensaba Correa. Por eso reformó, digamos, sí, la reformó, pero tramposamente a través de una enmienda que ahora las declararon inconstitucionales hace pocos meses. Esto abre la puerta nuevamente para que las localidades puedan generar consultas populares en temas de interés para esas comunidades. Y por supuesto, por ejemplo, en Cuenca, el agua es de interés para